Mi pasión por el cosmos nace de lo que han transmitido otros, y posiblemente ese otro quizá sería Carl Sagan. Cuando yo era adolescente era cuando estaba Cosmos, el programa ese de televisión en boga, y seguirlo cada semana me hizo ilusionarme por aprender más del universo y por tratar de explicarlo. Ya he hablado de Carl Sagan, este fue el divulgador, pero luego dentro de mi campo quizá el que más me ha inspirado es el cosmólogo americano Jim Peebles, mi director de tesis, Bernard Jones, que fue también estudiante de Dennis Sciama, que a su vez fue el director de tesis de Stephen Hawking. El origen es algo que nos apasiona, es el querer saber de dónde venimos, a dónde vamos, y eso enfrenta o junta la filosofía, las humanidades y la ciencia. Y yo creo que en ese ámbito todas las disciplinas tratan de saber el principio de las cosas, y eso es el origen. Pues es un día lleno de ilusión, crear espacios como este donde estamos, el Aula del Cielo, crear un observatorio profesional para los astrónomos valencianos, para los estudiantes, para hacer divulgación y para hacer actividad científica, como el observatorio que tenemos en Aras de los Olmos, proyectos que han sido, digamos, llevados a cabo durante muchos años y que hoy hacen del observatorio un lugar donde se hace ciencia competitiva, donde se hace divulgación de muchísima calidad, donde recibimos muchos estudiantes de primaria y de secundaria y donde hay un grupo de gente entusiasta que sigue esa labor que se inició hace 12 o 13 años. Porque hemos aprendido a que en realidad no ocupamos ningún lugar privilegiado en el universo. Por lo tanto, ha de ser todo el universo el que nos hable de nuestro propio origen. Si nos miramos a nosotros mismos, si nos miramos nuestro ombligo, no vamos a llegar muy lejos y no vamos a llegar muy profundo. Mirar el pasado en astronomía es mirar lejos, y eso es justo lo que nos habla de los orígenes. Bueno, a mí me gustaba mucho ir a Cambermey, ya no existe, pero esa zona, en torno, digamos, a la calle Baja, a la calle Alta, la Plaza del Tosal, es un lugar entrañable, y desde luego me gusta pasear